Estamos aquí en Aldea Escolar, en la belleza de este lugar de Aldea Escolar. Aquí vinimos a charlar con vecinas de nuestro lugar, junto con Héctor Armas. Aquí estamos charlando. Y la idea es tratar de comentar y compartir también historias de nuestra región. Y en este caso, vamos a invitar a conversar, a charlar a Uberlinda, que está con nosotros, Uberlinda Chávez, también está nuestra querida Beatriz y también está Alicia, ¿eh? Sí. Alicia, ¿cómo andan las tres? Muy bien, andamos muy bien. Yo quiero que antes que nada que me digan ustedes, cada una su nombre completo. Mi nombre es Berlinda Chávez, nada más. Beatriz Chávez, pero mi apodo es Beatriz. Ujú. Mi verdadero nombre, Emperatriz. Pero todos me conocen, apodo Beatriz. Me conoce la gente por Beatriz. Nombre Emperatriz. Emperatriz. Mirá qué dato interesante. Sí, emperatriz. Ali- Bueno, yo, Alicia Noemí Chávez, que no me llamo Rosa porque antes había otra Rosa y yo nací el 30 de agosto y mi papá siempre decía, hija, usted va a ser una tormenta. qué, Así que te imaginas. qué grande. Como decimos entonces, estábamos aquí en Aldea Escolar en un día hermoso de septiembre, ya en primavera o arrancando los primeros días de primavera, y vamos a compartir esta historia de vida de las hermanas aquí Chávez en Aldea Escolar. Obviamente es una charla, la vamos a hacer entre las tres, pero vamos a arrancar con Uberlinda aquí para que nos cuente la historia de la familia, de dónde viene y cómo llegan aquí a Aldea Escolar. ¿Cómo fue la historia de la familia, Uberlinda? Yo quisiera que empiece ella. Bueno. Contado. Bueno, mi padre vino de Temuco, chileno mi papá, vino sí, de Temuco, después Ujú. mi mamá también chilena, somos hijos de padres chilenos, mi mamá de Palena, de Palena. Vinieron a estas por trabajo, ¿no? Porque siempre la gente por trabajo Buscaba mejorar la vida y viajar a otros lugares. buscaba mejorar la vida. Y bueno, muy jóvenes, Sí. mis padres muy jóvenes, y se conocieron acá, mi madre, mi padre, y bueno, Mi mamá Nacimos decía acá. que era una chica de trenzas. Mi madre decía que ella era una chica de trenzas cuando vino mi papá, que él tenía 37 años y mi mamá era muy jovencita. Mi mamá tendría 15 años, 14 años. Somos 3 hermanos. 13. Somos 3 hermanos. Sí, y mi papá cuando vino de Chile, él vino a trabajar ahí, a trabajar en el vivero forestal. ¿No? ¿Dónde es el INTA Sí, ahora? donde es INTA ahora, que ahí nació Uberlinda en el año Rosa 41, ¿no? En el año sí, 41. anotaron a las dos, yo nací en el 42 y mi hermana mayor, Rosa Amelia, nació en el 41. En el 41. Y ellas nacieron allá, ¿no? Pero mi papá después cuando lo echaron del vivero, echaron a toda esa familia, lo desalojaron, ellos se vinieron al lado del Arroyo Blanco, armaron ahí todas como carpas así. Entonces de ahí mi papá, bueno, ellos fueron los que le pusieron el Arroyo Blanco por sus aguas blancas. Ellos bautizaron el arroyo. Y mi papá empezó a escribir la historia, o sea, ella escribió una historia de mi papá donde habla, donde yo la estuve estudiando la historia, mi papá se juntaron con esas familias y ellos organizaron con el hombre que estaba trabajando en el vivero forestal, que era Clavé, ¿no? Sí, Clavé, y mi hermano siempre me contaba, mi hermano José, del Tránsito Chávez, como se llamaba mi abuelo, me contaba a mí, ¿no? Que mi papá dice que él pidió las tierras de la aldea, mandó una carta a Perón. Y en ese momento no había. Acá No, estaba todo cerrado. Y le mandó una carta a Perón. Perón, pidiendo las tierras de la aldea. Entonces, con Clavé y el ingeniero Bober, ¿no? Era el apellido Bober, algo así era el apellido, ¿no? Del ingeniero que vino con mi papá. Y mi papá iba con el caballo recorriendo la aldea. Cortaron los alambres, sacaron todos los alambres, entraron las 5 familias chilenas y mi papá iba con el caballo de él y la bandera argentina marcando las calles con el ingeniero caminando delante de mi papá. Así que esa es la historia primera. De lo que iba a ser la aldea escolar de lo que después. iba a ser la aldea, sí. Es ¿Qué, más,
volver 2 segundos, vamos a continuar, pero Sí. nombró en algún momento, y ahí acotó también Uberlinda, del desalojo, no que se fueron, sino ¿cómo fue lo del desalojo? ¿Recuerdan? Tenemos la historia de todo, ¿no se puede leer la historia? Sí, está la historia, pero después te la llevas la De- historia. Pero claro. nosotros tenemos, Más o menos. o sea, lo que contaba mi hermano era que en ese entonces ellos se vinieron y se instalaron en el vivero. Pero una vez que estuvieron viviendo ahí, que nacieron ellos, a todos los sacaron, viste, mal de ahí, lo desalojaron mal a todo del vivero forestal, que después fue el vivero, después fue el INTA, Claro. primero fue el vivero. Pero mi papá, para eso, dice que mi papá había plantado manzanos, que en más, yo fui hasta donde están las manzanas, que mi papá había plantado con el clavé, con el otro, había un grupo de gente linda, que ellas recuerdan los apellidos de los chilenos, que era un grupo lindo, que todos se ayudaban. Es más, cuando mi papá salió de ahí, mi papá estuvo a la orilla del Arroyo Blanco y bueno, después ya le dieron estas tierras y después mi papá fue el primer tesorero de la escuela. Él hizo la primera escuela, la escuela vieja. Están las 3 hornallas en la casa de mi papá, donde él hacía los ladrillos y eso se hizo la escuela vieja y después primero se hizo la escuela vieja y después él ayudó a todos los vecinos que estaban a hacer las casas. Muchos de esos vecinos eran los que salieron del desalojo, Los que vinieron del con él. desalojo. Sí, eran 5 familias chilenas primero. Y después empezaron a venir los otros. Pero mi papá dice que él iba, mira, ellos lo que cuenta mi hermana Uve, yo rescaté toda la historia, la estoy rescatando, ¿no? Toda la historia, por lo que ellas me cuentan y por lo que mi hermano José me contaba. Y me decía, no pierda la historia, vos escuchá a ella, que la escuche a ella, lo que ella cuenta, ¿no? De cómo mi papá, la primera hectárea, se la daban a toda la familia, le dieron una hectárea por lo que ellos tenían animales. Estas hectáreas que se dan, claro, fue en virtud de esa carta a Perón que le mandaron. Sí, ¿no? Mi papá consiguió toda la aldea y cuando vinieron a vivir acá, a cada uno le dieron una hectárea, ¿viste? Bien. Y después mi papá mandó a trabajar a su hija, Irma Chávez, que está en Buenos Aires, que vive en La Ferrer, a trabajar por un sueldo que le mandaban de allá para comprar la segunda hectárea. Y mi hermana Irma Chávez, que está en Buenos Aires, ella me mostraba, cuando yo fui a Buenos Aires, me mostraba las cartas de mi papá y decía, hija, gracias por la plata. Y ella lo veía, ella es testigo de eso. Y decía, gracias, hija, por la plata. Los giros postales. A los 12 años, en el Trochita. Era un sueldo para ella, era un sueldo para Irma y un sueldo para los viejos. Sí. Para que ella tenga algo de dinero, porque antes no había jubilación, nada. Claro. Así que con ese dinero le sirvió un montón para muchas cosas. ¿Eran todos los meses que llevaban como giro postal? Sí, un mes por medio. Un mes por medio. Un mes para ella, un mes para mi papá. Y es una historia muy linda como mi hermana fue en el Trochita, porque ella no conocía nada de Buenos Aires. Entonces ella cuando me cuenta, yo fui y la traje a mi hermana en avión. Yo le dije, mira, vos te vas a ir, ahora tiene 78 años, yo la fui a ver ahora, ¿no? Y cuando la traje en avión, ella llegó acá y no poder haber entrado a la casa de mi papá fue para ella la tristeza más grande que tiene, porque ella no pudo entrar, porque viste que estas 2 hectáreas se vendieron ilegales, ¿no? Porque mi papá estuvo hasta el año 94 viviendo en estas tierras, viste, pero nunca fue reconocido, o sea, era reconocido por toda la gente de acá. Además, hoy una familia me decía, nosotros veníamos a la casa de tu papá y me miraban sorprendidos porque pensaban que era otra de mis hermanas, ¿viste? Porque yo soy muy parecida a otra de mis hermanas. Entonces esa familia me miraba a mí y yo le decía a Uve, yo no los conocía, pero ellos sí por la cara me dicen, vos sos hija de don Chávez, nosotros veníamos hace años, veníamos a tu casa. Bueno, me contaron ellos la historia. Además, este hombre me dice, ¿sabés qué? Yo me tendría que haber casado con la hija de don Chávez que vino de Chile. Y yo le digo, ay, pero usted tendría que haber sido mi papá. Porque cuando falleció mi mamá, que yo tenía 6 años, mi papá me derivó a la hija mayor que vino de Chile. Elvina se llamaba. Elvina, sí. Es más, ella me quería poner apellido Castillo y bueno, y no me pudo tener allá porque me sacaron de ahí, me trajeron de vuelta a la aldea, pero en realidad mi hermana me quería criar. Yo soy la única nacida en Esquel, por pedido de esa hermana de Chile. Pero hay otra historia muy linda de mi papá. ¿Sí? Que
él sacaba madera, que se iba con carros de huella, y tenía como 3 carros con huellas, ¿no? Tirados por huellas, los carros esos de madera que había. No sé, sí, seguro que Sí, lo conoces. Bueno, él se iba como los catangos. Catango y llevaba los botes a un lago, al lago, ¿cómo que se llamaba el lago de Taldique? ¿La presa Futaleufú o la Mutuiquimei, como se Cuando llamaba? estaban los lagos Situación. Ah, previo a lo que era la Sí, represa. se iba con los botes, pasaban con los botes para el otro lado, sacaban las cañas y los metían en los carros y vendían cañas en Trevelín, que todavía hay casas de tipo cañita, y en Esquel vendían sus cañas y de eso vivía mi papá. Bueno, a ver, para que entiendan, aquellos y aquellas que están escuchando, previo a la construcción de la represa, era uno de los oficios hermosos. Nuestros papás y abuelos contaban eso, ¿no? Tenían los botes acá. Pero aparte se comercializaban productos del lugar, no solamente ahí, sacaban ¿no? las cañas, la madera, muy linda madera también para vender. Vivían de perfecto, eso, sí, muy bien. ¿Sabés qué cuenta Uve? Que cuando ellas eran chiquitas, ellas iban... Los primeros chilenos. Pasaban el río Grande. ¿Cuál es el río que pasaban? Para Futaleufú, porque ella iba con los tíos que estuvieron... Sí, pero bueno, contemos de mi papá. No, pero por eso, eran muy chiquitos. Iban a Futaleufú ellos a acompañar a lo que tía. Trabajaba mi papá. Venía la tía de Futaleufú nosotros vivíamos a buscar harina, acá a Trevelin, a buscar harina. ¿Te imaginas todo? Es una historia apasionante lo de ellas. Escuchar la Uve, escuchar a mi hermano, escuchar a mi hermana. Sí, eso fue ya más grandecita, más chiquitita, o los alimentábamos con las quintas muy grandes que ellos tenían siempre acá. A ver, vamos a pasar a charlar de lo que quiero. Siembras de papas, siembras de arvejas. Lo hacía acá, en esta aldea. Acá todo está, porque todo esto era de él. Papas, arveja, avena, hacía la trilla mi papá. Después tenía muy buena huerta. En la huerta tenían acelga, lechugas, después otro tipo papa que le decían nabo, repollo, que era muy rico. Ahora todo. Esas cosas no las vemos. Bueno, ¿sabés qué me ellos contaba? Tenían en cantidad. Contá lo que contaba Uve de que el papá alquilaba una vaca porque no tenía, la alquilaba. Que se la prestaba. No, después teníamos 3 vaquitas que prestaban. Claro. Y ellos, de eso vivíamos nosotros. Mi madre muy temprano salía a ordeñar sus vaquitas, todos los chicos corriendo a tomar la leche ahí donde estaban las vaquitas. Todavía está desocupado una parte donde mi madre ordeñaba ¿Está todavía el lugar ese ahí? Está todavía desocupado. Qué bueno. Yo lo había cerrado, después me lo quitaron porque yo no volví. Mi papá en vida le dio un terreno a ella, ¿viste? Ese es el lugar que yo quería conservar, porque mi madre tenía un árbol que le decían, ¿cómo es el árbol? Un sauco, y abajo del sauco una casillita donde ella ponía su leche, donde ordeñaba las vacas. Y bueno, y todos los chicos ahí tomando con un coso, la leche ahí. Y la leche más pura imposible, ¿no? La leche que la iban ordeñando. La pregunta de ese lugar, ustedes cuando hablan de los chicos y de las chicas que estaban ahí, ¿eran solamente los hermanos o también había vecinos de las otras familias que...? Solamente mis hermanos. Y después, bueno, mi mamá también le daba leche a los vecinos, eran muy poquitos vecinos, se le daba también 1 litro de leche, se ayudaban todos porque eran muy poquitos acá. Había una especie de comunidad en la que participaban todos juntos. Era como un campo. Pero mirá, viste, mi mamá, ellos tenían el trigo blanco, que sacaban de acá el trigo blanco, que mi papá lo trillaban, y con eso mismo, viste, mi mamá en los fogones ponían, viste, que es para tostar, viste, tenía colgado así, lo molían en el molillillo y eso era para nosotros la comida, fue siempre. ¿El ñaco, no era? Pero se ponían un coso para hacer todo y el pavo de ñaco. Así que comemos desayuno era el ñaco con leche, en las casas enojadas. Todos tostaba ella. Vamos a ordenarnos un poquito. Yo quiero saber cómo se preparaba bien, ahí nos dijeron el ñaco, y cómo era el desayuno con el ñaco. ¿Cómo eran esos desayunos? El desayuno con el ñaco era con leche, y la leche que la ponían a hervir.
Después se le ponía el ñaco, se le ponía un poco de leche, azúcar ¿Y listo? o si no se hacía también con... A mí me gustaba el ñaco Con seco. agua. un Sí, poquito bueno, de a nosotros nos encanta el ñaco, ¿viste? El ñaco así, bien. Sí, 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 pelotón. sí, 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 Es ahí. más, cuando yo vine Que queda el paladar sí, con... cuando yo vine de Buenos Aires, yo le digo, ahí había un cartelito acá a la vuelta y decía, vendo ñaco. Y le digo a ella, me voy a comprar ñaco, Qué rico. porque volver, ¿viste? Sí, a, sí, a sí. lo de antes, qué sé yo. Hambre nunca pasamos por todo lo que ellos cosechaban de las tierras. Y siempre ¿no? trabajando la tierra. Sí. Lo que estábamos muy así humilde era ropa. No teníamos Claro, ropa. mi ¿Y papá cómo? le No hacía los teníamos no, zapatillas. mi mamá le hacía Mi los padre no los vestidos a compraba. todos los hermanos mayores con la bolsa de harina, pero la mejor vestidura era para la llave de la casa. A ver, quiero que me cuentes. Ella A era ver. la llave de la Yo casa. te cuento toda ella para Sí. que un día... No, pero vamos a que nos cuente esto de la llave de la casa y de la indumentaria Uberlinda. A ver, vamos a dejar todo lo que recuerde Uberlinda de esos días. No, porque era que yo quedaba de casera. Ujú. Yo cuidaba a todos, los más chicos. La patrona. Claro, Sí. me dejaban a mí de confianza y mi mamá me puso, me decía siempre que yo era la llave de la casa. Pero bueno, es larga la historia. pero- Decimos así. ¿no? Contala. Pero compártala, Uberlinda, cuéntenos. Y bueno, De los vestidos, los sí, mejores los vestidos. vestidos, cuando tenía que comprar la tela eran 7 metros de tela por ahí, porque la primera éramos 5 mujeres. Después Sí. recién Es más, nació yo mi quiero hermano. que yo le dije a V, por favor contá lo que me contaste a mí de los 3 vestidos que mi mamá no tenía para comprar vestidos. Y vos sabés que, ¿cómo A era ver, que que se lo llamaba la cuente. casa? ¿Cómo Esa se- Asparren. En Asparren, mi mamá fue, y entonces dice que mi mamá fue ahí y se sacó 3 vestidos y no sabía, mirá, de la desesperación de darle a los hijos lo más lindo, se sacó 3 vestidos y yo le decía a mi hermana, tenemos que ir a buscar a alguien de esa familia y pagarle los 3 vestidos, porque ella nunca me lo había contado, ¿no? Entonces ahora cuando me cuenta yo le digo, ay, tenemos que buscar a alguien de la familia y pagarle, pero ella me lo contaba como, viste, dice que mi mamá estaba tan contenta porque nunca habían tenido un vestido nuevo ellos. Ahí ¿Te imaginas? quiero ir un pasito más atrás cuando contaban que hacían las indumentarias con las bolsas de alpillera. De la harina. De la no harina, perdón, arpillera, de la eran harina. unas bolsas blancas. ¿Cómo eran eso? ¿Los Todos hacías? hacían, sí, sí. A ver, contanos. Hasta la tía que vivía en Futaleufú nos traía el juego de sábana, de bolsa de harina. Bueno, a mí primero el jueguito porque era yo la que cuidaba Sí, todo. Claro. Y venía la toalla, la funda, todo, pero todo hecho de bolsa. La tía nos hacía. Las bolsitas de La cumpleaños. trabajaban como muy bien. Cortaban sí, y- bien. Sí, las hacían, bordaban. las armaban, hasta con Pero eran de bolsa de arena. Sí, sí, sí. Pero digo, ¿toda la indumentaria se hacía o parte de la No, indumentaria? No, todos tenían los mismos Sí. vestiditos. Todos los mismos Sí, vestidos. todos. Repasadores, toallas. Repasadores, toallas y sábanas. ¿Y cómo fue el momento ese en que ya vinieron esos vestiditos de los Esos que hablaban? vestiditos que lo conté la A ver, Ube. Debe haber sido tan Vestiditos de alegre, qué era, debe haber sido tan ¿De qué? No, no te alegre ese acordás. día No, para no. mi mamá, ¿viste? ¿Vestido de Porque qué? te imaginas que a mí me dio, Vestido me dio una emoción tan grande cuando ella dijo, A ver. esperen, Hacemos esperen ahí que un nos va a momentito. contar. Vamos a Bueno, contar en me otra con- oportunidad. cuando me contó ella, yo dije, vos contalo en la nota, V, porque nosotros queremos buscar a alguien de ese lugar de Sparren que estaba en ese tiempo y pagarle esos 3 vestiditos. ¿Lo porque sacó? Lo sacó de ahí. Lo sacó mi mamá y vino, era la felicidad más grande de Ya darle salió, un para la vestido, parte pero siempre hay alguien, siempre va a quedar. Es más, ¿no? Así como quedamos nosotros de los Chávez, siempre hay alguien. Me de la encantaría, generación. porque yo conozco a alguna de las familias por ahí que va a conocer seguramente Sí. esto, en algún momento que nos juntemos Qué lindo a charlar sería, qué lindo sería. con parte de la familia. Bueno, pero yo digo que cómo se sentiría mi mamá de poder darle a la llave de Total. la casa un vestido, ¿te imaginas? Es más, ella me dice que si hay alguien que sepa hacer una llave, y yo siempre hablamos de ponerle acá la llave de la casa, ¿no? A la casita de ella. Pero todas las historias estas que rescataba, yo decía, vos contá de mi hermano que trabajó en la presa Futaleufú, que hizo todas estas torres, hasta el camino de los rifleros. Mi hermano José del Tránsito Chávez. Trabajó ahí, trabajó mucha gente ahí, ¿no? Trabajó la presa Pero mi hermano venía a la noche, ¿no? Él venía a la noche y yo tengo mucho para contar. Ah, Tendría que sí. escribir un libro, pero yo le cuento a ella nos reímos, porque mi hermano
venía y nosotros éramos chiquititas, entonces se ponían todos alrededor así a contar cosas, ¿no? Como antes, Qué ¿no? bueno. Que contaban cosas. Entonces mi hermano un día, fue tan gracioso eso, ¿no? Perdón, un segundito. Sí. ¿Cómo era el ritual ese de juntarse a contar De las cosas? juntarse ¿En qué lugar? Una y cómo? chimenea muy grande, en era la la chimenea. chimenea, Mi mira, papá tenía un chimenea. era la chimenea muy grande con unos troncos, todos estábamos alrededor, todos chiquititos, Qué hermoso. contando A mí me cuentos, dijeron pero la cuchi no siempre. vivíamos en este ¿Que no? lugar allá. Me dijeron la Sí, cuchi sí. siempre. Mira, A mí, era- yo soy la cuchi. La cuchi. Yo soy la cuchi. Y entonces se reunían toda la Sí, familia. y ahí, bueno, en tanto que contábamos cuentos, como los peleábamos, como Las papas al rescoldo, ni hablar. Qué lindo. Cuando se hacían las papas al rescoldo, Ah, sí. siempre nos chocábamos las cabezas. Yo y mi hermana Mónica nos chocábamos las cabezas porque la primera papa que salía era para el primero que estaba ahí atento, ¿no? Ni hablar de las pilas Everready, en la chimenea. Para calentarla. Sí, y cuando tenían los corderitos que nacían el 28 era para una. Eran según los cumpleaños, porque empezaban a nacer los corderitos y a mí, yo el 30 de agosto, la tormenta el 30 de agosto, entonces mi papá decía, el 30 de agosto, el corderito que nazca, ya sabe, hija, es para usted mi guagua. Mi papá me decía, mi guagua, hija, cuando yo nací, mi papá quería tener un varón, ¿no? Y me cortaba el pelo como un varón. Pero bueno, vamos a la historia que yo las hago reír a mis hermanas, Bueno. ¿no? Con la historia de José que trabajaba en la represa. Vamos a esa. Pero resulta que José trabajaba en la represa. Y yo siempre me acuerdo de lo que él me contaba. En estos 2 años que anduvimos con él por todos lados, él me contaba, ¿no? Que un día iba a la represa, pero él iba a trabajar con una bicicleta de esa que tenía los cuernos así. Sí. Bueno, dice, yo iba en la bicicleta así, no sabés, yo tenía que ir a tal hora, estaba de noche. Dice, ¿y sabés qué? Cuando se ponían a contar todo, y nosotros atentos bueno. ahí al cuento de él, ¿no? Y decía, pero ¿sabés qué, Cuchi? Dice, ¿sabés qué? Una vez, dice, yo iba para la represa, dice, y veía uno en la ruta, se iba para allá, iba para acá, iba para allá, iba para acá, dice. Y ¿sabés? Dice, bueno, nos contaba todo, dice, pero ¿saben qué era? Y nosotros atentas así, ¿no? ¿Qué era? Bueno, y dice él, cuando llego a la represa, me bajo de la bicicleta, ¿y qué era? La hilacha la gorra. Eso quedó en mi hermano, ¿eh? La hilacha de la gorra. que estaba bien. Iba y venía. Claro, pero nosotros, mientras todos los cuentos eran así. Los Ella cuentos, le cuenta las cosas cuando ella era chica, Claro. nosotros somos viejas. claro, Sí, pero- porque cuando nosotros, yo por ejemplo me crié con mi tía en el Futalefú. Sí. O sea que no solamente venían, o era la familia la que participaba de las historias orales de cuentos a la noche, sino que también venían vecinos y vecinas. Todos los vecinos, los gringos que venían de los campos. Mirá, nosotros tenemos una anécdota con mi hermana, que teníamos un perrito chiquitito, ¿viste? Roludito, esos chiquititos, Sí, sí, ¿viste? sí. Entonces una vez vino un muchacho con unos perros dogos, así que siempre venían, que eran apellido Mendoza. Bueno, y no vienen y agarran nuestro perrito, lo destrozaron, ¿viste? Y vos sabés que nosotros hicimos toda una camita todo al lado del fogón, donde siempre nos juntamos, ¿viste? Y lo dejamos con silla todo, yo y mi hermana que éramos chiquititas, y viene mi papá a la noche. Y mi papá odiaba a los perros Claro. adentro, así que te imaginás cómo revolvió ese perro para afuera, y nosotros quedamos llorando ahí con el perrito, ¿viste? Pero así como eso venían gringos de todos Contar lados, historias. gente chilena, acá esto era una junta, es más, era una iglesia también era iglesia, También era iglesia. la iglesia de la aldea. Venía el pastor Erinson, ¿Se acuerdan? el pastor Erinson, grandote, Ese como era un la alemán, y la pastora era Margarita, y Margarita venía con un acordeón, viste, a piano, de esas No. blancas, grandotas, se debe acordar, Margarita creo que vive todavía en Trevelin, y vos sabés que ella venía y tocaba y nosotros todos cantábamos, no sabés lo que era esto, hermoso, todos cantábamos y yo siempre me acuerdo de que ¿Qué ella, canciones cantaban? alabanza cristiana. porque mi mamá era muy Perfecto, evangélica mi mamá, viste, y Teníamos un sabíamos galpón. los coritos de memoria. Es más, mi mamá, mira, yo me acuerdo, mi hermano le había regalado un disquito, ¿viste esos disquitos? Sí, sí, sí. Bueno, y tenía 7 coritos, el disquito ese, ¿viste? Y nosotros teníamos un tocadisco, ¿viste? De Qué antes, hermoso. esos tocadiscos, ¿viste? Entonces,
mi mamá sabía cuándo, porque no sabemos cómo, pero se cayó ese disquito y se le rompió una partecita. ¿Viste lo que era cuando se rompía la partecita? Entonces, cuando llegaba este corito de allá, gritaba mi mamá, vayan a correrle la púa. Y uno tenía que salir a correrle la púa porque venía el otro corito. Y entonces yo y mi hermana Mónica y mi hermana Silvia sabíamos esos 7 coritos de memoria. A la noche cantábamos todos los coritos de ese y después seguíamos cantando, pero era las 5 de la mañana y todavía estábamos. Y mi hermana decía, cállense ustedes un poco, y nosotros seguíamos cantando y cantando. Cuando le hicieron a mi mamá, le empezaron a hacer la casa nueva, ¿viste? Porque nosotros vivíamos en una casa vieja, o sea, estaba muy de barro, como se hacía antes. Cuando le hicieron a mi mamá la casa nueva, ¿viste? Yo dormía con mis hermanas, dormíamos nosotros en un galpón. Nos habíamos ido al galpón porque no teníamos ahí las habitaciones hechas, ¿viste? Entonces mi hermano José, honra a mi hermano José que falleció, yo dormía en una cuna, ¿viste? Que las cunas de antes tenían los palitos así altos, blancos, de este lado, y de este lado eran palitos chiquitos. Entonces yo dormía ahí y los pies se me salían de la cuna, ¿no? Y mis 2 hermanas, Mónica y Silvia, dormían al lado mío, ¿viste? Y entonces pasaba mi hermano por ahí, como si fuera el día de hoy, todos los días me acuerdo y le cuento a Uwe, porque ellas ya no estaban, ya estaban grandes, se habían ido a trabajar a otro lado. Entonces mi hermano pasaba por el medio de las 2 camas y le decía a mis 2 hermanas, che, le pusieron la chapa a la cucha y mire que va a llover esta noche, ¿eh? Y las otras decían, no, no le pusimos la chapa. Y venía con la chapa del cartón ahí y me la ponía así porque la gotera no, sí, mirá. Entonces tenemos nosotros muchísimas historias, No, muchas, ni hablar. Vamos a hacer un parate aquí, vamos a descansar un ratito y vamos a seguir ahí con más historias de Beatriz Chávez aquí, ¿eh? Estamos con Uberlinda, con Beatriz y con Alicia Chávez en Aldea Escolar. Podemos decir familias pioneras de acá, de Aldea Escolar, ¿eh? Primer poblador. Primeros pobladores de Aldea Escolar.